Sean todos bienvenidos a una nueva cápsula de vitaminas para el alma, en donde estamos tratando una reflexión sobre los héroes de la fe. Les saludo, paz a vosotros, a cada uno de ustedes. Me es un gusto volverles a saludar y darles la bienvenida a esta nueva transmisión, aquí en este punto de encuentro de la radio, y también a los que nos escuchan a través del podcast de YouTube. El día de hoy estamos iniciando con nuestro cuarto héroe de la fe, quien es Abraham. Esto lo podemos ver en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 8, que nos dice así a la letra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Sin duda, como ya sabemos todos nosotros, Abraham fue llamado a salir de su tierra y de su parentela y no puso ninguna objeción al mandato de Dios, sino al contrario, él obedeció sabiendo y creyendo que Dios lo iba a hacer grande, y por eso ahí en el versículo 6 del capítulo 11 dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. En esta cita pudimos encontrar la clave de el éxito de todo ser humano que quiera seguir a Dios. Tiene que tener fe, porque aquí dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Para que tú le agrades a Dios, para que Él se agrade de ti, tienes que tener una fe muy grande y creer en sus promesas, creer en lo que Él ha hablado y hacerlo sin meter duda, sin cuestionar. Y si lo hacemos así, podemos también nosotros poner nuestro nombre en esa heráldica donde están escritos todos estos varones de la fe. Y para ello pues tenemos que tener una fe así de grande como la que tuvo Abraham y como la que tuvieron los anteriores héroes de la fe que hemos estado analizando. La fe sabemos que es creer, es saber que sí existe Dios, saber que sus promesas son verdaderas. La fe también es obedecer, ¿verdad?, a esa orden, a ese mandamiento, sin cuestionar nada. La fe también es confianza, es saber que Dios y lo que Él dice es cierto, es verdadero. Si tenemos estos tres puntos, estos tres pilares en nosotros, el creer, el obedecer y la confianza, hermanos, vamos a caminar en esa fe con la cual caminaron todos estos hombres, y principalmente ahorita a este héroe de la fe llamado Abraham, el cual pues se le llamó el padre de la fe. Y todo esto acontece allá en el año 1920 antes de Cristo, y lo podemos constatar en la Biblia, aquí en el capítulo 12 del libro de Génesis, en el versículo 1 y 2, donde dice así a la letra: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y esto justamente que les acabo de leer fue la promesa que salió de la boca de Dios, dirigida a aquel Abraham, y él, a su vez, al escucharla, creyó en esta promesa de que Dios le iba a mostrar aquella tierra, y que lo iba a hacer una nación grande, y que lo iba a bendecir, y sería, dice su nombre, bendición. Eso lo creyó fielmente Abraham, y por eso queda constituido como el padre de la fe. No hizo ninguna pregunta sobre qué hay en ese lugar a donde me vas a enviar, es bueno, es malo, nada de eso preguntó. Se fue con la fe de que Dios le iba a proveer en ese lugar que era desconocido para él, le iba a bendecir en grande manera. Y yo creo que nosotros debemos de tener esa misma confianza cuando tengamos que movernos de una ciudad a otra, cuando tengamos que hacer un cambio de trabajo, de escuela.
ponerlo en las manos de nuestro Dios y tener fe que nuestro Dios, al lugar que Él nos lleve, ahí nos va a bendecir en grande manera. Y yo creo, hermanos, que a todos nosotros lo ha hecho de esa forma, hermanos, porque hemos creído, hemos tenido fe y todo lo que han tocado en nuestras manos ha sido de bendición. Y esa pues es la invitación para todos nosotros, si nos ha faltado fe en algún momento, agarrarnos de estos héroes que están aquí en la Biblia y ver cuál fue la clave de su éxito, por qué fueron triunfadores, por qué quedaron aquí sus nombres grabados con letras de oro en la Biblia, porque hicieron un trabajo sin duda. Y si nosotros aplicamos ese modelo en nuestro diario vivir, vamos a tener los mismos resultados que tuvieron estos grandes héroes de la fe. Ahora me gustaría compartirles otra cita allá en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 51 y en el versículo 2. Aquí vamos a ver cómo el profeta daba ese consuelo a través de estas palabras al pueblo de Dios, sacando a relucir y trayendo a la memoria aquel Abraham y lo que él hizo por medio de la fe. Dice el versículo 2, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os engendró, porque solo lo llamé, y bendíjelo, y multipliquélo. Esto fue lo que el profeta Isaías le dijo allá a todo el pueblo de Israel en el año 712 a.C., para invitarlos a la reflexión, para que vieran aquel modelo, y de hecho lo llama como padre, aquel Abraham, nuestro padre, así le llama aquí, poniéndolo como ese ejemplo de fe, para que el pueblo de Israel de esa época reaccionara y volvieran su vista a Dios, retomaran la fe que habían perdido. Y es básicamente lo que hizo Isaías en el periodo que a él le tocó estar sobre esta tierra, el predicar, el anunciar la fe, el predicar las buenas nuevas, el concientizar a todo el pueblo de Dios de que la fe era importante para que ellos llegaran al pleno conocimiento de Dios. Y ese fue el trabajo muy de verdad valorado de aquel profeta Isaías, pues para alentar a todo el pueblo de Israel. Otro de los personajes de la Biblia también nos habla y nos pone el ejemplo de Abraham, y esto lo vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 7 y versículo 2. Aquí vamos a ver en el año 33 después de Cristo, cómo Esteban también daba testimonio de aquella obediencia de Abraham, y dice así a la letra, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Hermanos, y no solo Esteban ni Isaías, sino también el apóstol Pablo, entre muchos otros, han traído a la memoria aquel patriarca Abraham, por aquella fe, por sus hechos que él tuvo. Y aquí el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 4 y versículo 16, nos dice así a la letra, por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como ustedes pudieron escuchar en esta cita, el apóstol Pablo reconoce que Abraham es nuestro padre, poniéndolo como un ejemplo de un varón que tuvo fe. Y así nosotros, hermanos, hoy en la actualidad, también Abraham es nuestro padre. Si nosotros tenemos esa fe, también puede ser nuestro ejemplo, aunque sabemos que nuestro padre principal es nuestro Dios, pero podemos usar a Abraham como ese gran ejemplo. Y para cerrar mi meditación de este día, quiero llevarlos al libro de Santiago, en el capítulo 2 y versículo 23, para que veamos el título que Dios le dio a Abraham por ser este varón grande en fe. Y dice así el versículo 23, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue atribuido a justicia, y fue llamado amigo de Dios.
Qué hermoso pasaje bíblico acabamos de escuchar, en donde vemos que no solo se le conoce como el padre de la fe a aquel Abraham, sino también aquí lo nombra el amigo de Dios. Qué privilegio, hermanos, hermanas, saber que este varón fue considerado amigo de Dios, y nosotros también podemos ser considerados amigos de Dios si somos varones o varonas de fe y cumplimos con los estatutos, con los mandamientos, con todo lo que Dios ha mandado. Nosotros podemos llegar también a ser amigos de Dios. Y con esta reflexión concluyo la cápsula del día de hoy, invitándolos a que no se pierdan la próxima, porque vamos a hablar ahora de una mujer de fe. Ahorita llevamos 4 héroes, pero también vamos a ver una heroína, que es la primera que nombra la Biblia, que fue llamada también como una héroe de la fe. Y eso será la próxima semana, si Dios nos presta la vida y la salud, que estemos aquí en este punto de encuentro. Que el eterno Dios les bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.